Bien, ahora vamos a hablar sobre la diabetes y la obesidad. En estos momentos nos acompaña el doctor Elar Manrique Hurtado, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, a quien le damos la bienvenida, doctor. Bien, muchas gracias. Pues bueno, han aumentado los casos de diabetes, ¿no? ¿Y esto por qué, doctor? Y si nos puede dar algunas cifras. Bueno, en los últimos años hemos visto que la prevalencia de diabetes, tenemos 8% de la población es diabética en el Perú. O sea, 2,5 millones del país son diabéticos. Eso quiere decir que en tu casa debe haber un diabético, en tu familia, tu padre es diabético. Entonces, hay diabéticos por todo lado. Y esto tiene mucha relación con la obesidad. O sea, hemos aumentado también la tasa de prevalencia de obesidad. Hay 20% de la población en el Perú es obesa. Entonces, obesidad está relacionada a sedentarismo y a malos hábitos alimentarios. Ahora, doctor, usted me dice que también hay un buen porcentaje de personas que tienen diabetes, pero que no lo saben. Eso es 1 millón de las personas, más o menos, están sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se han hecho un despistaje. Y si no se han hecho ningún despistaje, ¿qué sucede? Esperan a que tengan mucha sed, mucha orina, empiezan a bajar de peso, a sentirse mal y recién descubren que tienen la diabetes. Y eso no hay que esperar, hay que hacerse despistajes cada cierto tiempo. Si estás con sobrepeso o tienes familia con diabetes, tienes que hacerte un despistaje lo más pronto posible. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diabetes, doctor? Esa es una pregunta muy interesante porque generalmente como yo médico te voy a decir que hay una tipo 1 en los jóvenes, hay una tipo 2 que es la relacionada a los obesos y a la gente que tiene sedentarismo y tiene mucha insulinoresistencia. Hay los otros tipos de diabetes relacionadas a enfermedades como el corticoide o el Cushing y la diabetes de la gestación. Pero en palabras más sencillas yo te diría que hay 2 tipos de diabetes. La diabético del paciente ordenado, controlado, y la diabético no controlado o el desordenado. Porque cuando tú estás controlado no te va a pasar nada y cuando tú no estás controlada vas a tener problemas del ojo, del riñón, del corazón, del pie y de los nervios. Siendo diabetes tipo 1, tipo 2, de la diabetes gestacional igualmente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que tiene que controlar la diabetes. Ahora, obviamente cuando uno habla de diabetes, inmediatamente se acuerda de casos extremos, ¿no? De personajes que terminan amputados, ¿no? Que no pueden caminar, que terminan ciegos. Se llega así al ser totalmente desordenado. Ese es el mensaje negativo de la diabetes. Yo te diría un mensaje positivo. ¿La diabetes es una enfermedad benigna? Mi respuesta es sí, es 100% benigna. ¿La diabetes se puede volver maligna? La respuesta es sí, cuando pierdes el control de la enfermedad. Y todos los casos que me acabas de mencionar son pacientes que perdieron el control de la enfermedad. Y por lo tanto, pues ves las consecuencias y las complicaciones tardías de esta enfermedad. Ojo, ceguera, riñón, insuficiencia renal, nervios, neuropatía y dolor de nervios, amputaciones. De sus extremidades. De sus extremidades, infartos. Entonces, eso es lo que tú puedes traducir de esta enfermedad, que es una enfermedad benigna, pero que se convierte en mala cuando no la controlas. ¿Quiénes se vuelven insulinodependientes? Bueno, los insulinodependientes cuando tienes un paciente que no controla con tabletas o con dieta, es un paciente ya especial que necesita verdaderamente que el páncreas necesita un poco de reposo. Entonces necesitamos aplicarles insulina y la insulina los controla muy bien. Pero recordar que la diabetes es individualizada. No todos pueden usar insulina. El paciente que lo requiera, pues le vamos a poner insulina a los endocrinólogos. Pero ¿cuál es el objetivo? Que su diabetes esté súper bien controlada. Ahora, suponemos que los casos de diabetes se darán más en las zonas urbanas, no tanto en las rurales, en la costa. ¿Por qué no tanto en las rurales? Hay algo que los protege. Su caminar diario, tienen menos sedentarismo, sus hábitos alimentarios, tienen menos industria alimentaria que ellos acogen. Por lo tanto, ¿qué es? Preservan su rutina de toda la vida. Desayunan a 1 hora, almuerzan a 1 hora, cenan a 1 hora, tienen una actividad física determinada durante el día y eso los protege. ¿Y qué sucede cuando pasamos a las zonas urbanas? No tenemos horarios de comida, pues tenemos que comer lo que podemos y verdaderamente, ¿cuál es el otro factor? El estrés y el desorden y caminamos mucho menos. No se hace actividad física y preocupa porque en enero se reportaba que en el hospital de Bagliati había niños de 6 y 8 años desarrollando la enfermedad. Te cuento que hace 4 días yo trabajo en el Hospital Arzobispo Loaiza, una niña de 15 años obesa con coma diabético, con diabetes tipo 2. Tú no esperabas ver eso hace unos 10 años. Y esto es la rutina del día a día. Entonces, las enfermedades como diabetes tipo 2 están debutando a edades más tempranas. Más temprano. O sea, ya y eso se debe a sus malos hábitos, definitivamente, y a la poca actividad física. Pero también sabría cómo definir qué son malos hábitos, ¿no? Pues, por ejemplo, el concepto de la industria, ¿no? Por ejemplo, el azúcar es dañina totalmente. Ya. Las galletas son dañinas totalmente, ¿no? Los jugos son dañinos, sí son dañinos. Y eso es lo que le damos a nuestros hijos en la lonchera.
lonchera, porque como no tenemos tiempo, buscamos lo más fácil, ¿no? Totalmente. No les preparamos un sándwich, un pan con queso fresco, no aceitunas, frutas, no tenemos tiempo. Pollo, carne. O le damos plata y se compran golosinas en el kiosco. Y comen la chatarra del kiosco. ¿No? Entonces, qué interesante, tú mismo has dado un detalle interesante, que has llegado a la conclusión que antes se comía mejor y hoy día se come peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reeducar a la gente sus hábitos alimentarios. Y eso no es sencillo, por eso nosotros tenemos, la sociedad promueve los programas educativos a nivel de los hospitales y las instituciones que tienen programas de salud. Ahora, hablando de la obesidad, antes se decía, no, qué lindo, gordito, está bien, eso demuestra que está sanito, pero no es así, ¿no? Porque antes se pensaba que el niño iba creciendo y adelgazando, pero ahora la tendencia es que el niño obeso será un adolescente obeso y lo seguirá siendo también de adulto si no se cuida. En el año 2011, el 24% de los niños entre 5 y 9 años presentaba sobrepeso y obesidad. El 50% cuando el adolescente es obeso lo va a hacer cuando es adulto. Entonces, eso es muy importante porque su metabolismo se adapta. O sea, sus adipocitos se adaptan a ser obesos. O sea, ese niño puede bajar de peso, pues va a subir rápidamente de peso. Entonces, ¿qué estás creando? Genéticamente sus generaciones nuevas van a ser obesos. O sea, mira, sus hijos de ellos van a ser obesos, a pesar que su familia de ellos no fueron. Entonces, el medio ambiente genera justamente esos cambios. Y esa gente obesa tiene más riesgo de cáncer, hígado graso, cirrosis, artrosis, lumbalgias. Dios mío, ¿qué hacemos? Es un problema de salud pública. Y no solamente diabetes. Entonces tú tienes que enfocarlo. No, el problema es más importante, la obesidad o la diabetes. Yo creo que la obesidad es más importante, porque es la madre de todo el problema. Pero la diabetes, bueno, cuando uno tiene diabetes ya se preocupa un poco más. Cuando estás obeso, hasta apenas tengas la enfermedad, recién estás preocupándote porque bajar de peso, comer un poco más sano y todo eso. Bueno, claro, que manejar este tema con los niños es difícil. No es fácil manejar esta situación porque conozco casos de niñas que no comen nada. Ya cuando son adolescentes no comen nada por querer parecerse a alguna modelo o una actriz de televisión. Y tenemos a niñas que por diversos motivos psicológicos comen. Es todo lo contrario, comen demasiado y sufren bullying en el colegio. Pero uno les dice, no, tienes que comer de manera más saludable, actividad física, y peor es si comen mucho más. Y los padres obviamente se desesperan. ¿Cómo manejar esa situación, doctor? Cuando uno es un padre, tiene que ver los hábitos y la conducta de alimentos. Eso es conducta, son trastornos de conducta alimentaria. Hay gente que puede comer cada 2 horas y uno se da cuenta. Entonces acá hay un trastorno de conducta alimentaria. Necesito la ayuda del psicólogo o del psiquiatra. Tengo a mi hija que no quiere comer nada porque ha visto tal forma o hábito que quiere pegarse a esto como modelo de vida. Entonces también necesita un trastorno de conducta alimentaria, necesita también psicólogo o psiquiatra. Entonces mira cómo interviene todo lo que ves, interviene la televisión, interviene todo. Entonces tengo que estar yo presto a lo que está viendo mi hijo. Entonces tengo que estar evaluando. Entonces para eso los pediatras que hacen las curvas, ¿no? Cómo está yendo el crecimiento y el desarrollo de tus hijos. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación que yo daría a un padre que tiene sus hijos con obesidad? Que los pesen por lo menos semanalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves su número vas viendo cómo está el peso de tu hijo. ¿Qué pasa cuando ves que tu hijo está 25 y después al mes está con 30 kilos? Claro, pues... Tomas medidas de prevención. Y está en la educación también, porque si desde chiquitos les enseñamos a comer sano, no darles gaseosas, a saber elegir, no premiarlos con comida chatarra el fin de semana, por ejemplo, pizza, ¿no? Estos pollos crujientes. Mira. Entonces, porque si no después, cuando nos damos cuenta que nuestros hijitos no están con un peso apropiado, le queremos privar de eso cuando nosotros mismos le hemos enseñado, lo hemos educado de esa manera. Y no hay duda, pero acuérdate que los estímulos están por todo lado. El olor, la vista y todo. Pero nada, hay que vivir, hay que intervenir, pero hay que hacerlo en forma paulatina. En mi casa tengo una rutina, en la calle hay otra rutina, le enseñas cómo intervenir, pero eso lo hace pues al niño independiente, ¿no? Entonces yo para esto quiero invitarte nada más para terminar. Nosotros hemos visto que es necesario las escuelas para pacientes con diabetes. El día 25 de marzo tenemos la primera escuela para pacientes en la Cámara de Comercio, que estamos presentando un libro muy bonito para pacientes, en lo cual va a ser... Este es el libro, ¿no, doctor? Enséñalo a la cámara. Es Walter Rudy Javier.
te ayuda a controlar la diabetes. Walter es de la costa, Ruth es de la selva y Javier es de la selva. 3 personajes que te enseñan a qué comer, cómo comer y cuánto comer, en un lenguaje muy sencillo. El 25 de marzo a las 6 de la tarde va a ser presentado el libro en la Cámara de Comercio. Entonces, te dejo uno para que tú lo... Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí en RPP Noticias. No, a ti, por las gracias.